En Francia hay tanto talento que cada 4 años un montón de cracks franceses se quedan fuera del Mundial porque no caben en la convocatoria. Sin embargo, también Francia ha llevado a un puñado de petardos a las Copas del Mundo. Esta es una presentación más de Mundialazo en la serie Petardos Mundialistas. Suscríbete para que ya no te pierdas ninguno de estos videos. Entre las dos distintas generaciones que llevaron a la selección francesa a levantar la Copa del Mundo, Bernard Diomède es seguramente el más fácil de olvidar. Diomède jugaba de extremo izquierdo en el Auxerre y no fue al Mundial de Francia 98 solo para complementar la convocatoria. No, fue titular en la fase de grupos en los partidos contra Dinamarca y contra Arabia Saudita. En octavos de final mantuvo la titularidad contra Paraguay. A esas alturas, su lugar en el 11 inicial ya era insostenible y a partir de cuartos de final, Diomède no jugó ni un minuto más. Ni en ese mundial, ni nunca jamás. 1998 fue el único año de toda su carrera en que el mediocre Diomède fue convocado a la selección. 2 años después, lo fichó el Liverpool. Diomède disputó un total de 4 partidos con los Reds, 2 en Premier League y 2 en Europa League. Fueron más que suficientes para comprobar que si ganó una Copa del Mundo, tuvo que ser de milagro. Mikael Silvestre tenía ciertas condiciones para jugar en la alta competencia, ni cómo negarlo. Por algo, aguantó 9 temporadas en el Manchester United de Sir Alex Ferguson contra viento, marea y cientos de errores que costaron goles en contra. Silvestre no era titular, no dejó ninguna huella en los Red Devils, pero ahí estuvo como actor de reparto en un club que ciertamente le quedaba grande, como grande le quedaba la selección francesa, a la que fue convocado en 2 Copas del Mundo. En Corea-Japón 2002, Silvestre vio desde la banca los 3 partidos que duró la defensa del campeón del mundo. 4 años después, volvió a ser convocado como lateral izquierdo suplente, ya que el titular Eric Abidal se hizo amonestar en los 2 primeros partidos y por lo tanto fue suspendido. Silvestre entró al quite en el tercer encuentro contra Togo. Cumplida la sanción de Abidal, Silvestre no apareció más. Con él en la cancha, Francia hubiera tenido mucho más difícil el reto de llegar hasta la final de Alemania 2006. El mediocampista Alain Bogosian no tenía la magia de Zinedine Zidane, ni tampoco el talento de Yuri Djorkaeff, ni la potencia de Patrick Vieira, ni la elegancia de Robert Piré. Vamos, ni siquiera contaba con la jerarquía o el equilibrio de futbolistas menores como Didier Deschamps y Emmanuel Petit. Sin embargo, Bogosian es tan campeón del mundo como todos los anteriores. Alain Bogosian, obrero de la Sampdoria, no era más que un correlón que entraba en los segundos tiempos para cerrar los partidos con su energía para estorbar los ataques de los rivales franceses. Y esa fue toda su aportación. Las lesiones de los campeones del mundo, Paul Pogba y N'Golo Kanté, obligaron a Didier Deschamps a tomar medidas desesperadas en su convocatoria mundialista para Qatar 2022. La más peliaguda de todas fue incluir a Matteo Guendouzi, un jugador barato que 3 meses antes de la Copa del Mundo había pasado del Arsenal al Olympique de Marsella a cambio de solamente 11 millones de euros. Guendouzi es el típico mediocampista que parece hacer muchas cosas, pero que en realidad no destaca en ninguna. Recupera poco,
organiza menos y una vez al año rompe líneas con un pase. Lo único por lo que se hace notar es por su peinado y por su excesivo ímpetu que lo hace jugar siempre al filo del reglamento. De todos modos, Guendouzi integró la convocatoria de Deschamps en el Mundial pasado y fue titular contra Túnez, partido en el que Francia, ya clasificado, salió con suplentes y, por supuesto, perdió 1-0. La selección de Túnez siempre clasifica a los mundiales y nunca hace absolutamente nada que sea digno del recuerdo. Ni siquiera en Qatar 2022, cuando por fin ganaron un partido, pero no tuvo chiste porque el rival fue una Francia que estaba ya clasificada y que en aquel partido convirtió en jugadores mundialistas a gente como Matteo Guendouzi y Jordan Veretout. Nadie se va a acordar de Veretout de aquí a 10 años. Bueno, creo que ya nadie se acuerda de él, ni siquiera hoy mismo. Y no los culpo. Veretout, que en el Mundial pasado jugaba en Olympique Marseille y hoy lo hace en Al Arabi de la Liga de Qatar, es un jugador más disciplinado que talentoso. Un simple jornalero que ni él sabe cómo acabó teniendo minutos en un Mundial con la selección francesa. Esos 63 minutos contra Túnez no solo fueron los únicos de Veretout en una Copa Mundial, sino además los últimos que disputó con la selección francesa, porque sin plaga de lesiones de por medio, no había ya ni media razón para volverlo a convocar. A inicios de este siglo, el Olympique Lyonnais era una máquina de vender futbolistas a los mejores equipos del mundo. Edmilson y Eric Abidal al Barcelona, Michael Essien y Florent Malouda al Chelsea, Mamadou Diarra y Karim Benzema al Real Madrid. Al que nunca pudo vender fue a su extremo derecho Sidney Govou. Y esto fue por una sencilla razón. No era bueno, solamente un tipo trabajador y disciplinado, justo como le gustaban al controvertido Raymond Domenech, quien, pese a su evidente falta de talento, lo convocó no a una, sino a 2 Copas Mundiales. De modo que la selección francesa era predecible, sin un contrapeso en su ataque, porque por la banda izquierda amenazaba a un crack de la magnitud de Franck Ribéry y por la derecha estaba un petardo de la talla de Sidney Govou. En la Copa Mundial Alemania 2006, Govou entró de cambio en los partidos contra Togo, España, Brasil, Portugal. Aportó 0 goles y 0 asistencias. En Sudáfrica 2010, Govou fue titular contra Uruguay y contra México. Luego entró desde la banca para jugar en contra de Sudáfrica y misma historia. 0 goles y 0 pases a gol en un total de 7 partidos mundialistas. Christophe Dugarry era un delantero frustrante. Se trataba de un futbolista sumamente irregular y desprovisto del menor olfato goleador. Dugarry fue fichado por el Milan para la temporada 1996-97 y resultó un fraude. Anotó 6 goles en 26 partidos. A la temporada siguiente, la 97-98, lo fichó el Fútbol Club Barcelona y ahí estuvo todavía peor, mucho peor. 13 partidos y un total de 0 goles en su único año como blaugrana. A pesar de las evidencias en su contra, Aimé Jacquet, entrenador de la selección francesa, optó por convocarlo a la Copa Mundial Francia 98. El primer partido de la selección anfitriona fue contra Sudáfrica y Dugarry metió en aquel duelo uno de los escasos goles que anotó en toda su carrera. El resto de partidos, Dugarry fue prescindible hasta que ingresó al campo para jugar los últimos 24 minutos de la gran final contra Brasil. En total, Dugarry disputó 522 partidos como profesional, la gran mayoría de centro delantero, y no llegó ni siquiera a 100 goles, se quedó en 97.
Uno de ellos, eso sí, en el arranque de la Copa Mundial, que acabó ganando Francia por primera vez. Dugarry era exasperante, pero al menos tenía técnica individual. Stefan Guivarc, en cambio, era un centro delantero rudimentario que no aportaba nada al equipo. Ni desequilibrio en el 1 contra 1, ni movilidad, ni construcción de juego, ni combinaciones fuera del área. Guivarc, campeón goleador de la Liga 1 en 1997 con el Rennes y en 1998 con el Auxerre, tenía un solo trabajo: esperar la pelota en el área y meter goles. Pero ni eso hacía bien. No en la selección francesa, donde jugó 14 partidos y anotó un miserable gol en un encuentro amistoso contra Sudáfrica. Desde Jos Fontaine, el tipo que metió 13 goles en una sola Copa Mundial, hasta Kylian Mbappé, que pronto sumará 20, pasando por balones de oro como Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Karim Benzema y Ousmane Dembélé. En Francia han nacido varios de los mejores delanteros de la historia. Irónicamente, Francia conquistó su primer mundial con el más inútil de sus centros delanteros. El FC Barcelona tuvo entre 2001 y 2003 el periodo más infame de su existencia en tiempos modernos. En la temporada 2001-2002 acabó en cuarto lugar de la liga y créanme que le fue bien, pues en la 2002-2003 terminó en sexto lugar. Algunos de los peores futbolistas de aquellos nefastos tiempos eran Roberto Bonanno, Fabio Rochenbach y el más aberrante de todos, el defensa central Philippe Cristambal. Su carrera se cuenta muy rápido. Debutó en el Mónaco en 1997. Lo fichó el Barcelona por un dineral de la época, 17 millones de euros en 2001. En 2003, el Barça lo dejó ir gratis al Olympique Marseille. En 2005, Cristambal se fue gratis al Fulham y en 2008 se retiró del fútbol a los 29 años porque así de pronto ya no encontró equipo al que engañar. Antes, en 2002, Cristambal llevaba una temporada en el Barça y fue convocado a la Copa Mundial de Corea-Japón para reforzar al campeón del mundo. Francia jugó 3 partidos y ni siquiera pasó la fase de grupos, pero no culpen a Cristambal porque era tan malo que ni siquiera en esas circunstancias lo metieron a jugar. Ser futbolista profesional y ganar la Copa del Mundo. Tener novia y que de preferencia sea Pamela Anderson. Uno de los grandes misterios sin resolver de la humanidad es cómo diablos Adil Rami alcanzó los sueños guajiros de cada adolescente que habitaba el planeta en los años 90. Rami tenía 33 años y llevaba 2 sin ser llamado a la selección francesa cuando inexplicablemente Didier Deschamps decidió convocarlo para la Copa Mundial Rusia 2018 en detrimento de talentos como Dayot Upamecano, Aymeric Laporte o Clement Lenglet. Rami no tenía técnica, ni agilidad, ni velocidad, ni concentración. No tenía nada. Bueno, es evidente que algo sí que tenía. Nomás hay que preguntarle a la guardiana de la bahía y a Deschamps cuáles serán esos atributos que el resto nunca supimos detectar. Y con esto completamos la serie de petardos mundialistas en las grandes selecciones del mundo. Argentina, Brasil, Alemania, España, Inglaterra, Francia y como invitado especial, México. Encuentra el link a cada uno de estos videos aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima entrega de Mundialazo. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. ¿Creen que le pueden ganar a Barack en un tiro a puño limpio? Bueno, Rubén, ¿cuánta violencia? ¿Qué pedo con las preguntas?
Esto está interesante. ¿Creen que me pueden ganar a un tiro a puño limpio? Pues, a ver, tomando en cuenta la experiencia, pues si ustedes, bola de pelafustanes, tienen experiencia en tiros a puño limpio, seguramente tendrán una ventaja sobre mí que no tengo ninguna experiencia. Igual dentro de mí hay un pinche campeón de la UFC en potencia y no lo sé, ¿no? Nunca lo he probado. No creo que sea el caso, honestamente. Pero aquí ya entra mucho el tema de sus propios egos, ¿no? Entonces yo creo que 2 de cada 3 dirán que sí. 65% dirán que sí. Si no, me voy a ofender mucho. 39 dicen que sí, 23 dicen que no, 37% dicen que empate. Yo creo que sí, es la mejor respuesta. Empate. Sí, ¿para qué nos hacemos daño?